Hola a todos y todas, soy Juan Antonio Roa, alumno de máster de la Universidad de Cádiz y hoy os vengo a proponer mi trabajo de investigación de la producción a la proyección, análisis sobre la desigualdad de género en el cine español, los casos a 3 metros sobre el cielo y a través de mi ventana. Por hacer una pequeña introducción, hay que tener en cuenta que el cine es un medio de producción colectiva. ¿Qué significa esto? Que al ser producido por un grupo y no por una persona individual, se va a sentir condicionado por los valores propios de la sociedad en la que se produce. Es decir, no es lo mismo hacer una película producida en los años 50 que hacerla hoy en día, porque los valores de esa sociedad van a ser distintos. Esto también funciona como una especie de efecto boomerang, como dice Pardo. Si el cine reproduce los valores de la sociedad imperante, también los devuelve a ellas para que se sigan reproduciendo. Por ejemplo, si en los medios audiovisuales, y aquí también entra la televisión o la serie, reproducen los valores sexistas de la época, pues de alguna manera lo que hace es que se sigan reproduciendo. O bueno, hoy en día por suerte pues hay un avance en cómo se han tratado estos temas, como puede ser el sexismo, la representación racial, pero sí que es cierto que a día de hoy siguen existiendo, sobre todo en películas manufacturadas por hombres, una representación sexista de las mujeres. A la hora de hacer este tipo de análisis fílmico, la literatura nos habla de que hay dos tipos de vías de desigualdad. La primera sería en la propia producción de la película, es decir, en cómo se hace la película, el departamento que compone la producción, etcétera. Y la otra parte pues sería ya la proyección, es decir, en la película en sí, cuando nosotros estamos ya sentados en el cine, qué es lo que vemos. Sobre la desigualdad en la producción, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que en el cine español actualmente no hay mujeres haciendo películas. En los distintos departamentos encontramos que solo hay un 33% de mujeres frente al 67% que son hombres. Si nos fijamos en ese 33%, podemos ver que están incluidas en departamentos que están muy ligados a lo que entendemos por roles de género tradicionales, que son el departamento de vestuario, el de peluquería y el de maquillaje. Sobre los hombres, pues los departamentos más masculinizados serían el de dirección, dirección de fotografía y los relacionados con la producción de sonido. Esta desigualdad departamental no es la única que se da en la producción. Se conoce que actualmente no hay ninguna mujer que haya producido o dirigido una película donde su recaudación total haya sido mayor a 10 millones. De hecho, solo tenemos dos mujeres, una que está en el puesto 37 y otra en el 89, que entran dentro de la lista de las 100 películas más taquilleras de la historia de España. Ya el último dato referido a la producción es sobre los festivales y premios. Se conoce que a ellas se les premia mucho menos que a ellos. Sobre la proyección, antes de entrar propiamente en materia, pues hay que tener bien asentado lo que son los roles de género, que serían todas esas creencias, atributos y valores que se espera que posean y deben poseer los hombres y mujeres para vivir en sociedad. Esta representación en los roles de género, pues en el cine habitualmente se da teniendo en cuenta que las mujeres son, en teoría, personas emocionales, personas celosas y que actúan desde la pasividad frente a los hombres, que son personas agresivas, distantes y muy independientes. Aquí Gómez hace una serie de arquetipos femeninos que más se reproducen en el cine y tenemos a la mujer objeto, que sería una mujer sumisa a los deseos del hombre, la mujer superficial, la de cuerpo no normativo, que su único objetivo en la vida es baja de peso, la masculinizada y por supuesto la ama de casa. La representación femenina, pues, como hemos dicho antes, ha ido cambiando con el tiempo. En el cine franquista, pues era un instrumento ideológico para la propaganda del régimen. La mujer no podía hacer otra cosa que no fuera ama de casa, no podía divorciarse y, por supuesto, no podía abortar. Ya más entrados en la transición, sí que se produce un punto de inflexión en que la mujer se vuelve un personaje tridimensional, era habitualmente el hombre, pero sí que es cierto que nunca consigue ponerse al mismo punto que él. Sobre los distintos géneros y subgéneros cinematográficos, pues la literatura nos dice que estas representaciones sexistas de las mujeres pues se producen más en ámbitos de películas juveniles y por supuesto amorosas, que precisamente son las que se efectúan como más educacionales, en el sentido de que una película para mayores de edad no va a tener el mismo pozo que una cinta que está dirigida a personas de entre 12 y 16 años. Terminando con la introducción, pues
partimos de la hipótesis de que a día de hoy pues se siguen evidenciando que hay representación negativa que afecta a las mujeres en el cine español contemporáneo. Y a partir de esta hipótesis, pues nuestros objetivos serían, primer objetivo sería identificar esos marcadores laborales que perpetúan esa desigualdad femenina. Vamos a comparar los datos por género y luego vamos a analizar en un estudio de caso dos películas, ¿vale? Bueno, la investigación es un estudio exploratorio descriptivo, principalmente porque no hay estudios que se hayan analizado las películas que se van a mostrar a continuación. Y bueno, está dividido en dos partes, una revisión bibliográfica o un análisis de la literatura, en el que vamos a desagregar los resultados departamentales por género, y luego un análisis de contenido de las películas de A 3 metros sobre el cielo y A través de mi ventana. ¿Por qué estas dos películas? Primero porque representan un horizonte temporal significativo. A 3 metros sobre el cielo y A través de mi ventana tienen una diferencia de producción de 12 años. Y en segundo lugar porque, bueno, son películas que supusieron socialmente un taquillazo, digamos, para la juventud de la época. Y por supuesto son películas pues, enfocadas en la juventud y de un género amoroso, ¿vale? Además del análisis de contenido de estas películas, también vamos a hacer un test de Bechdel, que es una herramienta que lo que nos dice es cómo se representan a las mujeres en la cinta. Para pasar o no pasar el test de Bechdel tienes que cumplir tres objetivos muy sencillos. El primero es que haya mujeres en la cinta, más de una, preferiblemente, que esas mujeres interactúen entre ellas y que esa interacción que se da pues no sea hablando sobre otro hombre. Si entramos ya en materia, en los propios resultados, lo primero que vamos a ver es esa interpretación bibliográfica. Bueno, lo que se ha hecho es coger el último convenio colectivo del sector cinematográfico español y se han comparado los tres departamentos feminizados que ya hablábamos antes, que son los de maquillaje, peluquería y vestuario, con los departamentos más masculinizados. Al comparar estos datos, lo que tenemos es que las mujeres de media cobran unos 450 euros menos que los hombres. Siguiendo con este análisis, nos vamos a ir a los premios, concretamente a los premios Goya, donde corroboramos lo que dice la literatura, que a las mujeres se las premia menos. En concreto, y bueno, hay que tener en cuenta que se han quitado categorías como la de mejor actor o la de mejor actriz, porque evidentemente solo las puede ganar un hombre o una mujer. Pero en cualquier caso, lo que tenemos es que la mayoría de premios los ganan los hombres, o sea, la mitad. Un 41% serían de categoría mixta, es decir, lo han ganado un hombre y una mujer, por ejemplo, en guión, que lo escriben varias personas, y solo un 9% de esos premios han sido ganados por mujeres. Y ya por finalizar, nos hemos ido al Ministerio de Cultura y Deporte, donde se hace un análisis de la recaudación y de las 200 primeras películas que aparecían, se han codificado y dividido entre dirección entre hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues que casi un 80% de las películas en España han sido dirigidas por hombres, frente a un poco menos frente a un poco menos de un 20% que han sido dirigidas por las mujeres. ¿Qué significa esto? Pues significa que evidentemente las mujeres a día de hoy no llegan a dirigir películas. La primera película a la que vamos a someter el análisis de contenido es 3 metros sobre el cielo. Para hacer una pequeña sinopsis, pues una historia de amor, una especie de dama y el vagabundo entre Babi, una chica de clase alta, y H, un chico de barrio que practica carreras ilegales con su moto. La película reproduce con exactitud prácticamente todos los roles de género que conocemos. Por supuesto, estamos hablando de una relación heteronormativa y monógama, en la que H se presenta como una persona, un hombre fuerte, agresivo, que no se preocupa por nadie, no tiene ningún tipo de empatía, mientras que ella, pues, sería el rol contrario, ¿no? Ella es una persona preocupada, pasiva, comprensiva, etcétera. A medida que avanza la cinta, pues esa en teoría relación amorosa que nos intentan vender, pues se va desdibujando en una relación tóxica y muy ligada a los mitos del amor romántico. Por ejemplo, hay una escena de la cinta donde H, para ligar con Babil, lo que hace es insultarla, llega a tirarla a una piscina, estando ella diciéndole que no lo hiciera, y en algún momento, casi por el final de la cinta, llega a agredirla físicamente.
La mayoría de personajes de la cinta se construyen desde masculinidades tóxicas, no solo H, sino también los demás secundarios. Y en cuanto a los personajes secundarios femeninos, que suelen ser las amigas de ellas, pues se construyen desde un arquetipo de estar enfocadas en el deseo masculino y no en sus propias metas y realizaciones personales. Sobre el test de Bechdel, pues decir que esta película no lo pasa, no hay ninguna conversación que se produzca entre dos mujeres que no sea en relación a un hombre. La siguiente cinta, A través de mi ventana, es una producción de Netflix que salió hace poco, hace un año o dos. Tuvo muy buena acogida por el público, pues lo que nos narra es la historia amorosa de Raquel y Ares, que son dos vecinos. Raquel, de clase media, se enamora perdidamente de Ares, un hijo de uno de los empresarios más grandes de Barcelona. Sobre Raquel, pues decir que es un protagonista plano y muy unidimensional. Entra dentro del arquetipo femenino de lo que es una mujer objeto, es decir, su única motivación en la cinta es conseguir el amor del coprotagonista de Ares, y está muy afianzada en los roles de género. Es una persona celosa, emotiva, dependiente emocionalmente, mientras que Ares pues sería todo lo contrario, una persona independiente, en ciertos momentos puede llegar a ser agresiva y pues una persona fuerte. Volviendo a ella, sí que hay que decir que es un personaje que llega a estar sexualizado. En las escenas donde se producen actos sexuales podemos ver como hay una mirada masculina en términos de cámara, es decir, los planos, la angulación, cómo se va moviendo la cámara en el entorno, siempre van a estar enfocadas en el cuerpo de ella, nunca en el cuerpo de Ares. Bueno, sobre el test de Bechdel, pues decir que esta película no la pasa, como pasaba con la anterior. Hay conversaciones entre varias mujeres, pero siempre referido a Ares o otro interés amoroso secundario que no tiene mucha relevancia. Pues ya para concluir, decir que se evidencia la hipótesis de que a día de hoy en el cine español siguen existiendo desigualdades de género, como ya hemos visto en esas dos vías, en la producción, en el sentido de que las mujeres no pueden acceder a los mismos departamentos que los hombres, su salario de media es mucho menor, no están tan representadas como ellos en premios y festivales, y en términos de recaudación y presupuesto también presentan disparidades. Y bueno, sobre la proyección, con este análisis de caso perdón, con este análisis de contenido de las dos películas, que como ya se ha dicho, la producción de ambas tiene un horizonte temporal de 12 años, pero aún así podemos ver que en la más reciente apenas se han notado cambios significativos en la representación femenina. Seguimos enquistados en esos roles de género, en esos arquetipos femeninos y en esa representación unidimensional en las mujeres. Esto es un problema porque, hablando de películas juveniles, no dejan de ser productos educacionales. Si los chavales y las chavalas siguen viendo estos modelos de amor basados en los mitos del amor romántico y estos modelos de representación femenina, al final lo que tenemos son avances insignificantes. Y ya, bueno, pues por último decir que se pone de manifiesto a través de este estudio la necesidad de la creación de relatos mucho más diversos y más enriquecedores pues para las mujeres. Muchas gracias por su atención y espero que sigan disfrutando de este maravilloso congreso.